Muy buenas tardes. No estoy jugando lo que es habitual porque les vengo a contar una historia que de seguro a muchos de ustedes les va a parecer. Les va a parecer, a algunos se les va a hacer extraño y otros se les va a parecer nostálgica. Me quito los audífonos de mierda. Bueno, muchos servidores de Minecraft que han pasado por los años desde que se comenzó a popularizar este método. Desde, no más recuerdo si en la 1.2.5 ya habían servidores así públicos, no me acuerdo muy bien, pero yo me refiero aquí de este lado en Latinoamérica, lo que es México y todo esto. Pero hay uno que llama mucho la atención por la historia que tiene. Ah, por cierto, aquí está abajo en la IP, Proyecto 40, en la modalidad anarquía, que no es anárquico, es semi-anárquico. Más bien es como vanilla sin plugins. Y me llama la atención porque el servidor hace 2 meses que entré y el servidor tenía 20 jugadores, 15 jugadores a diario. Así todo el día. Pues entré a estar todo el día y tenía así 15, 20 jugadores. Y ahora me estás contando que en esta modalidad hay 71 jugadores. O sea, la mitad, si no es que más, de la mitad de todos los jugadores están en este modo. ¿Y por qué están en este modo? Bueno, pues yo digo que vamos a ocupar irnos muy muy en el pasado para averiguar cómo fue que el servidor desde sus inicios, que sus inicios ya tienen, yo lo comencé a jugar en la 1.4.7, lo empecé a jugar yo. Y estamos actualmente en la 1.16.2, de las últimas versiones, ya antes de la 1.17, donde va a salir el monstruo ese de las cuevas medio raro. Pero, pues si mal no me acuerdo, la historia comienza en el servidor con el nombre de Armycraft. Creo que estaba en ese entonces moderado por Andrés Sade, quien era el owner. Y pues nada, esa es toda la historia. Bueno, en realidad no. No, el servidor duró bastante tiempo. Duró creo que aproximadamente 1 o 2 años, pero el servidor estaba muy, muy lleno de cambios en ese entonces. Yo en ese entonces creo que jugaba en una computadora con 1 GB de RAM. Nomás entraba al servidor para mirarlo y ya no podía hacer nada. Pero se notaba que el servidor estaba muy duras penas, porque el servidor estaba como que saturado de lag en todo momento. No podía haber momento en el que no tenías lag. Creo que fue como a medio año después de que comencé andar rondeando por ahí por ver cómo era, porque no sabía mucho cómo jugar el juego entonces. Entonces fue cuando hubo un gran cambio, porque tenían separadas las clases. Que los que jugaban PvP solo se podían meter a la PvP. Y los que jugaban Survival solo se podían meter al Survival. O sea que una vez que agarrabas una de esas dos clases, así las tenías separadas por clases. Una vez que agarrabas tu clase ya no te podías cambiar para la otra, a menos que te hicieras una multicuenta o algo así. Y no sé si había descontento, realmente nunca supe mucho de eso yo. Si alguno de ustedes sabe, pues me gustaría que me lo contara. La cuestión es que después de que lo cambiaron, que lo separaron, pero ya no por clases, sino que lo separaron como una especie de modalidades. Fue cuando comenzaron las modalidades en los servidores, que ya los servidores estaban separados. Que tú puedes meter tanta modalidad como quisieras. Creo que fue cuando brincaron de la 1.4.7, se fueron a la 1.5.2, que fue creo que la reactualización de la Redstone. Creo que ya comenzaron a echar un poquito más mano de lo que fueron la caja de comandos. No me acuerdo muy bien. Entonces, en esta versión, yo creo que fue cuando el servidor, el Armycraft, estuvo saturado de gente. Estaba 24/7, tenía gente todo el tiempo y siempre habían más de 50 jugadores. En ese entonces, pues, usted dirá, ahí yo estoy en servidores con hasta 100 jugadores. Pero en ese entonces los servidores no estaban tan llenos así como ahora. El servidor creo que era máximo para 500 personas.
en aquel entonces. Y nomás tenía esas dos modalidades hasta que comenzaron a meter multijuegos, creo que unos 2 meses después. Y todo era muy bien, todo muy fluido, el servidor estaba muy... Yo creo que estaba muy bien en ese entonces, cuando decidieron dividirlas, y que también creo que metieron Creo que se comenzó a hacer popular lo que fue el Skyblock, que fue una de las mejores modalidades. Creo que la sigue siendo, siguen habiendo Skyblocks por donde sea, mapas tipo Sky, así con vacío, y siguen habiendo bastante gente que juega todo eso. Yo en lo personal lo jugué bastantes años porque mi computadora estaba muy lenta y no me daba de otra para jugar más que ese apartado. Y sí, la verdad, llegaba muy lejos y está muy entretenido. Creo que hasta la fecha sigue habiendo Skyblock. Pero pues no todo es color de rosa. El servidor, poco tiempo después, por los pocos donadores que habían, el servidor tuvo que cerrar. Pero eso no fue el fin del asunto. En los últimos días entró un jugador que donó casi $100 en puros kits. En los últimos días, cuando ya estaba a punto de cerrar, que estaba el servidor que ya habían anunciado, era oficial 100%, el servidor iba a cerrar sus puertas al público, fue cuando recibió $100 de puros kits, puros rangos, puros de un solo jugador. Y el jugador así como que le comenzó a regalar esas cosas a la gente y todo eso. Pero ya estaba marcada la fecha, todo el mundo estaba de que nada, ya vamos a ese. El servidor lo habían hecho caca de tanto que habían destruido, porque dijeron, no, se va a ir el servidor al carajo, ya no va a poder jugar y así. Entonces lo que hizo Andrés Sade fue que con esos $100, él y otro administrador, bueno, un moderador, creo que se llamaba Sebas, no recuerdo muy bien, algo así tenía, no sé por qué le gusta poner Sebas, creo que Sebas Santiago, algo así. Fue cuando decidieron que continuarían con el proyecto, pero el nombre se lo cambiarían y ya no sería más Armicraft. Fue cuando nació lo que se conoce como Proyecto 40. Y ahí fue donde comienza la historia del servidor este. Porque tampoco duraría mucho, realmente no. Este servidor nunca ha durado bastante tiempo. Bueno, más bien el nombre del servidor, pero ha pasado por tantos. Entonces, haz de cuenta que el servidor así cerró sus puertas, Armicraft cerró para siempre, ya no, nadie lo volvió a abrir. Pero cuando comenzó Proyecto 40, comenzó así técnicamente era lo mismo, lo único que había diferente era un cambio de nombre. Eran los mismos plugins, mismos modos de juego, los mismos administradores, los mismos moderadores. Era todo, técnicamente todo era igual. No había nada diferente, nada que ver. Así se estuvo el juego, el servidor. Se estuvo así como un año. Un año, nada más, un año. A diferencia del Armicraft, el proyecto 40 anterior duró solamente un año para que comenzara a haber problemas. Principalmente había mucho hacker. En segunda, había muy pocas donaciones. Y el muchacho este que había donado los $100, no sé si ya no habrá jugado o qué. Yo no digo que luego al donar otros $100, pero simplemente no se le volvió a saber nada, no se le volvió a ver por Proyecto 40 ni por ninguno de los servidores posteriores al servidor este. De hecho, creo que sigue siendo el mismo. No, lo han cambiado varias veces de emisor no me acuerdo cómo se le dice esto. De host, lo han cambiado varias veces. Bueno, y continuando con eso, el servidor solo duró un año, que fue cuando la gente se comenzó a salir porque había mucho abuso por parte del staff. Que el staff tenía así cosas bien chetadas, cosas como... ¿Cómo decirlo? O sea, entraba mucha gente nueva y en cuando entraba ni siquiera se les daba oportunidad porque ya el staff los estaba esperando. Y en ese entonces fue cuando Andrés Sade se puso FK, se puso como fantasmón
y no sabía nada del servidor, nada de nada. O sea, el servidor estaba en manos de los moderadores. Andrés creo que en ese entonces estaba en la universidad o en la preparatoria, no me acuerdo muy bien. Yo estaba creo que en la secundaria. Y estamos hablando de cosas que pasaron en el 2015, 2016, no, menos, como por ahí en el 2013. Sí, en la 1.2, no, 1.5.2, sí era como, ya no me acuerdo muy bien. Pero estamos hablando ya de cosas que eran re viejísimas. Entonces, haz de cuenta que comenzó gente a subir videos de que mucho abuso en el servidor, de que el peor servidor del mundo. Y Andrés no se enteraba de nada de esto, no sabíamos, se conectaba como por ahí una vez al mes y esa vez que se conectaba nomás era para checar que no había problemas con los plugins. Técnicamente tenía el servidor abandonado y la gente pues, no sabía nada de él. Así se la vivió el servidor un año completo. Desde que su reapertura, Andrés estuvo 2 meses nomás y después lo dejó en manos de sus moderadores. Medio año después, cuando se comenzó a ver que comenzó a bajar todas las personas, de hecho muchas de las personas que estuvieron en el Armycraft se pasaron para el proyecto 40, muchos continuaron, muchos que eran nuevos, que se entraron a finales. Yo había entrado y sí fue cuando duró 2 años con las mismas modalidades. Pero a mí lo que me hizo raro es que solo duró un solo año para que lo volvieran a cerrar. El servidor técnicamente cerró sus puertas un año después, que fue a finales de noviembre, cuando el servidor estaba comenzando a decaer mucho por culpa del staff. Entonces Andrés cuando regresó, creo que estaba ya terminando los exámenes finales, entonces decidió entrar y no sé quién le habrá dicho que el staff estaba abusando demasiado de su poder. De hecho, hubo varios que los banearon porque lograban vencer al staff en la modalidad de PvP. De hecho, la modalidad de PvP era la que estaba más plagada de puro staff. En los otros veías uno que otro staff. En el sector de minijuegos, que el Skyblock. No, el Skyblock estuvo disponible un mes antes de que cerrara otra vez el servidor. Y a todos modos se seguía viendo que de 10 staff que había, 7 estaban en PvP abusando de la gente. Y los otros dos, uno en Survival y el otro AFK, o no estaba conectado. Porque muchas veces había gente que estaba en el servidor no por estar, ni siquiera estaban jugando. Y esos eran de estos. De eso se les podía ver, habían varias personas que tenían fotos de que había mucha gente que estaba pues haciendo en granjas AFK, así farmando experiencia y todo eso, porque había muchos plugins que no permitían el respawn de cosas. De hecho era muy raro encontrarte cualquier cosa viva. Pasaba mucho tiempo para que te encontraras que una vaca, que un algo y después no respawneaban otra vez. Estaba el servidor muy vacío. Entonces nomás tenías dos opciones, que eran o comprarte un VIP para que te entregaran todo lo que podías conseguir en Survival, pero como obviamente el mapa estaba demasiado grifiado, no podías conseguir casi nada, era muy raro. Yo me acuerdo que para conseguir una mesa de encantamientos nivel 20, ni siquiera nivel 30, nivel 20, tuve que llegar hasta el final del mapa. Así, literalmente, caminé casi todo desde la zona del spawn. Había un spawn random. Era la única manera en la que podías salirte del spawn sin que obviamente te mataran. Pero tenías que anotar las coordenadas del spawn para no acercarte a él cuando utilizaras el spawn random, porque había gente que le hacía así. Yo así lo hacía para poder alejarme sin equivocarme ni regresar. Y así. No sé cuánto tiempo estuve, creo que estuve como 3 semanas así caminando por el mapa buscando vacas. Y era muy complicado esa forma de conseguir cualquier de estas. De hecho, ni siquiera podías hacer granjas porque había mucha gente con X-Ray. Se podía notar en la base del spawn, una vez saliendo, veías túneles hacia abajo. Y ya con eso te das cuenta de que había mucha gente con X-Ray.
fue cuando decidieron quitar el plugin del anti-X-Ray que hacía que usabas X-Ray y se veían todo como bloques de minerales. Entonces cuando lo decidieron de quitar porque causaba mucho lag, el servidor casi se estaba cayendo. Entonces, bueno, para no hacer más larga la historia de lo que fue Proyecto 40 en la versión 1.2.5, estaba ya en la puerta la 1.16.1.2, casi al final ya para sacar la versión oficial. Creo que estaban las snapshots, entonces el servidor lo cerraron de nuevo por el hecho de que la gente ya no comenzó a jugar, lo dejó de lado por el abuso del staff en el apartado del PvP. El Skyblock, ahí sí se comenzó a ver mucha gente. Al principio se veía muy poca gente porque era una modalidad nueva que nadie conocía. Para algunos era muy complicada. A mí se me complicó bastante cuando comencé, hasta que ya miré un par de videos y ya fue cuando comencé a progresar. Pero sí se comenzó a ver muy poca gente. Pero ya como a finales de mes de que la gente ya le agarró el rollo, porque hubo muchas personas que comenzaron a subir videos de cómo jugar en Skyblock, qué hacer en tus primeros días y todo eso, se comenzó a ver bastante gente. Fue la modalidad que tuvo más visitantes después del PvP. Todos los que estaban en el PvP, la mayoría se fueron para allá. El apartado de PvP fue técnicamente abandonado. Casi siempre se veía todo el staff y una o dos personas ahí nomás escapando de ellos, o uno que otro nuevo despistado se metía, lo mataban y se iba al Skyblock o al Survival. Eso sí, el Survival estaba muy bueno por el apartado de los ores, que utilizabas un ore para proteger. Lo malo es que pues esos ores no los podías sacar con toque de seda, porque te generaba el puro, como si fuera un ore, era un bug que tenía que no lo pudieron arreglar nunca. Y así. Y bueno, ¿qué pasó después de esto? Después de esto el servidor cerró sus puertas otra vez, ya es la segunda vez que lo cerraba. Esta vez fue porque la gente se decidió salir del servidor, el servidor estaba vacío casi. En el Skyblock estaba la poca gente que estaba, o sea, unas 50 personas, pero de unas 500. O sea, las personas que podías ver de la noche, ahora las veías todo el día nada más. 50 usuarios, 60 usuarios, de 500 personas que podías ver a diario en el servidor. Y a causa de esto, pues no hubo más de otra que cerrarlo porque habían 60 personas, las cuales muy pocos eran donadores. Se compraba muy pocos rangos y esta vez que sí, el servidor pues, tuvo que cerrar de forma permanente. Y esa fue la historia de lo que fue Proyecto 40. Pero hasta ahí llega Proyecto 40 de la versión 1.5.2. Porque cuando salió la versión 1.6.1, Proyecto 40 reabrió sus puertas, pero con otro nombre. No sé si muchos recordarán lo que es el Proyecto 0. El mismo servidor, mismos usuarios, mismas modalidades, mismos precios en las tiendas, lo mismo. Técnicamente no cambió absolutamente nada más que haberle puesto 0 al final en vez de Proyecto 40. Obviamente quitaron todo el staff. Hubieron muchos que fueron baneados. De hecho se descubrió que habían varios del staff que traían X-Ray. Y la gente decía, no, bueno, no. Se defendieron con que lo utilizaban para ver a todos X-Ray y todo el mundo se hizo como... Pues a Andrés no le quedó otra más que banear a todos. A muchos los corrió o por el simple hecho de quitarles el rango, muchos se fueron. Ya no les gustó el hecho de que la gente los viera así sin rangos. Había muchos que sí los apoyaban, pero la mayoría pues, se fueron. Yo no creo que sí duré todo ese tiempo. Esta vez el servidor, cuando los banearon a todo el staff, bueno, como la mitad, de perdido un 80% del staff lo banearon, el resto nomás le quitaron el rango, pero pues se fueron porque pues, se enojaron. Pensaron que fue que fue algo injustificado que les quitaran su rango. Pero pues eso no fue todo. Cuando reabrió sus proyectos, cuando el servidor reabrió como Proyecto 0, el servidor estuvo mucho mejor. Se volvieron a ver las 500. De hecho, aumentó la cantidad de personas que podían entrar de 500 a 1000.
O sea, fue un gran cambio. Se comenzó a ver muchas personas. Hubo modalidades de juego, muchas muy variadas, lo que fue el... Bueno, el Skyblock ya estaba, pero metieron el Sky PvP, o no recuerdo muy bien, Sky PvP, el otro servidor de las islas estas voladoras, no recuerdo cómo se llama esa modalidad. Y comenzaron a meter lo que fue el Murder Mystery, pero era como el escape de la bestia, esa cosa, el escape de la bestia. Entonces el servidor estaba mejor que bien, todo el staff que había fue baneado, las personas regresaron, bueno, no se regresaron, hubo mucho jugador nuevo. Eso sí, fue muy problemático porque cuando salió el 1.16 tardaron mucho tiempo para poder sacar la versión del Optifine. O sea que muchas personas sabían con lag. Ese fue uno de los problemas con los que pues, Andrés tuvo que batallar. Y el Proyecto Zero fue el último servidor en el que se le vio a Andrés Sade en el servidor. Porque el servidor ya no lo podía sostener, ya que él estaba estudiando, entonces decidió dejarlo en manos de alguien más. Ese alguien más no recuerdo muy bien cómo se llamaba, pero creo que también fue un muy buen administrador. Por desgracia no me acuerdo de su nombre, tal vez si alguno de ustedes se lo acuerda, me lo pueda decir para hacerle mención, ponerle acá en la esquina un estampado o algo. Y eso fue todo lo que pasó desde que comenzó el servidor con Andrés Sad. El servidor este duró año y medio, por lo mismo, por las donaciones. El servidor nunca ha sido así muy grande de que tenga 1000, 2000 personas. De hecho, cuando se abrió con la entrada de 1000 personas, llegaba a las 500, 600 nada más. Pero se sentía el lag como si de plano, porque eran versiones muy poco estables. En el proyecto 0 fue cuando brincamos a la versión 1.7.2 y pocos meses después a la 1.7.5, la cual es una versión, yo considero que esa versión es la más estable de Minecraft hasta ahora, la cual no tuvo tanto bug, que cualquier computadora con un Optifine podía correr esa versión sin tanto problema, y que fue de las mejores versiones para los servidores, porque no había tanto lag. Cualquier computadora podía entrar, no importa qué tipo de PC tuvieras, un gaming o un PC de escritorio común. Fue de las mejores versiones, sinceramente. Lo sigue siendo para mí. A mí esa versión me encantó. El servidor no duró mucho, duró año y medio. Creo que el admin era muy buen admin, pero creo que no lo supo manejar muy bien. Comenzó a haber problemas con los que jugaban con X-Ray. Comenzó a haber problemas con los que no jugaban con X-Ray. Habían baneados a diario. Y el servidor estaba decayendo día con día. Entonces no tuvo más opción que cerrarse. Pero se cerró de una forma muy curiosa. Te das cuenta que tú entrabas y el servidor no te marcaba como que estaba cerrado. Simplemente cuando entrabas te enviaba a otro apartado. El apartado, la IP cambió. Haz de cuenta que la IP ya no te enviaba al proyecto 0, te enviaba a otro servidor que había comprado la IP. El nombre no lo voy a decir porque creo que ese servidor sigue abierto, pero no tiene nada que ver con lo que es Proyecto 40, con lo que es Proyecto 0, con lo que es Armicraft, no tiene absolutamente nada que ver. Era un servidor con muchos plugins muy diferentes, muchos usuarios muy diferentes que no tenían absolutamente nada que ver. Poco después de que se recuperara la IP del servidor, el servidor abrió sus puertas con otro nombre diferente. Esta vez no se llamaba Proyecto, había desaparecido Proyecto 0. Es la última vez que se volvió a saber de Proyecto 0, no se supo absolutamente nada más. Esta vez abrió sus puertas con el nombre de Blockstage. Y ustedes me preguntan si no tiene nada que ver, entonces, porque el servidor seguía siendo absolutamente el mismo. Los mismos plugins, la misma leyenda, el mismo estampado de aquí de un lado. Seguía siendo absolutamente lo mismo, simplemente le habían cambiado el nombre.
pero seguía manteniendo la misma IP. Tú podías utilizar la IP de Armicraft, la IP de Proyecto 40, y te enviaba directamente al servidor Blockstage, que era técnicamente lo mismo. Obviamente lo único que cambió fue que no habían moderadores, no habían tantos moderadores como antes. Creo que lo mucho habían unos 10 moderadores de los 20 moderadores que se lograron a ver en el servidor anterior, que fue cuando se comenzó a meter mucha gente como moderador, que es algo que no se debió haber hecho, sinceramente. La gente nomás lo agarraba por el hecho de que el nombre estaba resaltado en color azul fosforescente o magenta, no me acuerdo muy bien. Y ya nada, muchas veces muchos se iban a FKs, nomás les daban les dieron el rango, ya ni siquiera se preocupaban tanto por jugar. Entonces viene aquí cuando comienzan las problemáticas con el Blockstage. Lo que tuvo Blockstage es que duró mucho tiempo sin actualizarse. ¿Y a qué me refiero con sin actualizarse? Que Blockstage se quedó atascado en la 1.7, cuando ya había salido la 1.8, la 1.9. El Blockstage estuvo mucho tiempo atascado, mucha gente quería más cosas nuevas, la gente se comenzó a salir, la comunidad comenzó a morir. Fue cuando estaba de moda lo que era las salas de chat de voz, las videollamadas o algo así, del TS Speak. No sé si alguno lo recuerde, que fue casi el padre de lo que es ahora Discord, el TS Speak. Nunca lo sé, nunca me importó, no le encontraba de este. Entonces, ¿qué pasó después de esto? El servidor cerró sus puertas otra vez. Ya desde entonces, ¿cuántas veces ha cerrado sus puertas? ¿Cuántas veces se ha reiniciado? ¿Cuántas veces ha quedado inhabilitado durante meses? Creo que fueron más o menos unas 5 o 6 veces que el servidor se inhabilitó, se cerró sus puertas, la gente se salía 5 veces, nomás habiendo cambiado de nombre, nomás por la gente, y así sigue todavía. Entonces ahorita me preguntarán, si el servidor Proyecto 40 murió hace tanto, ¿por qué ahorita dice Proyecto 40 la IP en la que estás? Para allá voy. Poco tiempo después de que el Blockstage se diera cuenta de que ya nadie iba a jugar en ese servidor, por el simple hecho de que el servidor se atascó mucho tiempo en una sola versión, Blockstage cerró sus puertas y abrió con el nombre de Proyecto 40 nuevamente. Y es como de otra vez. Pero seguía siendo lo mismo, los mismos plugins, lo mismo todo. Lo único que había era un cambio de versión, un cambio de staff, un cambio de admin. Pero el servidor en sí seguía siendo lo mismo. La misma renderización, pero en este año fue cuando el administrador, que en este entonces, que el administrador nuevo decidió cambiar el host, porque comenzó a notar que había bastante lag, porque mucha gente se estaba regresando al servidor por la pura mera nostalgia, no porque el servidor sea bueno, no porque el servidor haya tenido las mejores versiones, simplemente se regresaba por pura nostalgia, porque yo comencé a notar que había muchos usuarios que eran de la 1.2.5, no, qué pendejo, de la 1.5.2. O sea, jugadores re viejísimos que estaban jugando más por pura mera nostalgia, se estaban regresando a estas nuevas versiones, porque en ese entonces fue cuando estuvo el Proyecto 40. Y ahorita estaba el Proyecto 40 nuevamente. El Proyecto 40S estuvo abierto, y me refiero por ese porque ese es diferente de este. El Proyecto 40 estuvo abierto 4 meses nada más. Nada más 4 meses, a diferencia de los demás que 1 año, 2 años, año y medio. Estuvo abierto 4 meses cuando lo volvieron a cerrar. Y ese fue entonces el final de lo que fue Proyecto 40 con la IP Proyecto 40. La IP de Armycraft también la borraron. Ya no sirvió para nada. No puede suceder. Entonces hubieron personas que decidieron abrir su propio Proyecto 40. O sea, personas veteranas del servidor, en comparación con algunos fragmentos del staff, lo abrieron, pero con una IP muy extraña, no recuerdo la verdad. Era bastante difícil, complicada. Yo digo que era complicada. Yo cuando quise entrar,
Tenías que ir a buscar en YouTube y en el YouTube te mostraba una IP que estaba toda para chingada. Entonces cuando entré, yo no me quedé ahí, sinceramente no me gustó, porque yo sabía que iba a ser lo mismo. Yo sabía que el servidor no iba a durar mucho. Nunca dura mucho, ni pienso durar mucho el servidor. Estuve como 4 veces, entré. Y ahora me doy cuenta que cuando el servidor lo volvieron a cerrar, lo volvieron a reabrir otra vez. O sea, ¿cuántas veces llevan? Le perdí unas 7, 8 veces el servidor que ha abierto y ha cerrado desde la 1.4.7. Que abre, cierra, cambia nombre, cambia IP, cambia esto, cambia aquello. Pero sigue siendo el mismo servidor con los mismos plugins. El host lo cambiaron hace unas cuantas versiones, en la 1.8. Y ahorita decidí meterme y tenemos lo que es anarquía, o como yo lo digo, semi-anarquía, ya que no te permite estar con hacks, como los demás servidores anárquicos, que tú entras, te pones X-Ray, te pones a minar y listo. De hecho, como ven, no tengo ni una hierba por lo mismo, porque según hay gente que te localiza por las hierbas. Todo esto es artificial, nada está creado así normalmente. Y esa es toda la historia de lo que es el servidor Proyecto 40, actualmente con la modalidad de anarquía, ahorita en pleno 2021, que es el apartado con más gente actualmente, ya que el servidor estaba por los suelos con 20 jugadores, 15 jugadores en Skyblock. O sea, todos los de las demás modalidades vacías, pero Skyblock es la única que ha mantenido a la gente. Y actualmente llegó el apartado anárquico para salvar el servidor una vez más. Una nueva modalidad para que la gente se entretenga. Y pues aquí los esperamos en Proyecto 40. Cuando gusten venir, sean todos muy bienvenidos. Esto ha sido todo. Ojalá sea de su agrado y que les vaya muy bien. Chao. No manches. Ah, la madre, va a amanecer. ¿Va a amanecer? Sí, va a amanecer. Bueno, esto ha sido todo. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Bye.